Nuestros invitados el día de hoy. Nos acompaña el jefe delegacional en Coajimalpa, licenciado Adrián Rubalcaba. Ah, caramba, acaba de cancelar. Bueno, Adrián, ni modo. Nos tenía confirmados, pero bueno, pues cancelo seguramente. No, de verdad sí le daba el permiso. A él, no. A ver, habla. Ya hacía mucho calor. Diputado del PRD, doctor Vidal Llerenas, presidente de la Comisión Especial de Asuntos Legislativos en la Asamblea del Distrito Federal. ¿Qué tal, Nino? Vidal, mucho gusto. Buenos días. ¿Cómo van las cosas? ¿Qué está sucediendo en el Distrito Federal? ¿Qué está pasando en la Ciudad de México? Bueno, lo que pasó en la Ciudad de México fue el lamentable suceso pues que tuvimos en la Torre de Pemex. Me parece lo más importante. Digo, por supuesto no hay ninguna razón para no creer lo que están diciendo las autoridades. Seguramente se trató de un accidente muy lamentable. Ahora sí es importante pues levantar la alerta y pues pedir a las autoridades federales que analicen qué está pasando en sus edificios, ¿no? Creo que esto es muy grave, puede haber sido más grave. ¿Qué tal si la torre realmente hubiera subido un daño mayor? Entonces creo que sí hay que ponernos alertas y ver qué está pasando en edificios federales en la Ciudad de México. También nos acompaña el diputado del PAN, licenciado Orlando Anaya, presidente de la Comisión de Juventud y Deporte en la Asamblea. Orlando, mucho Hola, gusto. Nino, muy buenos días y también saludos a todo el auditorio. Distrito Federal, Ciudad de México, área metropolitana. Pues con muchos problemas, vemos, coincido con lo que decía Vidal, ¿no? El tema de la tragedia de la Torre de Pemex no deja de ser un hecho lamentable, ¿no? La solidaridad, por supuesto, con las familias, con la niña que murió desafortunadamente, ¿no? Es una situación muy triste. También eso pone en tela de juicio la enorme necesidad de tener medidas de protección civil en toda la Ciudad de México. Ya se están verificando los antros, que son también un problema latente en la Pero ciudad. a raíz de lo que sucedió allá en Brasil. En Brasil. Después de ese suceso, ayer estuvo Claro. aquí la gente de Atros y decían que iban a empezar, que iban a iniciar, que iban a establecer. Bueno, esa es una promesa eterna y yo creo que la ciudad ya necesita que se le cumpla en ese aspecto, porque la seguridad de los jóvenes no puede estar en veremos. Yo creo que es una situación que se debe atender de manera inmediata para evitar muertes. Ayer salió lo de Lobombo, y cuando salió lo de Lobombo era de que yo trabajaba en ABC, yo empezaba a trabajar en la radio, y cuando fuimos a la vuelta estaban todavía las cajas de refrescos en las puertas de emergencia, ¿no? Claro. Entonces todos estábamos muy tristes porque esas 20 personas no debieron haber fallecido. Pero sí. Bueno, pues nadie Siempre que hay una tragedia, desafortunadamente Después las del niño, salidas de emergencia o se ven obstaculizadas o cerradas con cadenas y la gente pues no Ayer puede hablaron salir de ante una botones, y desesperación. esto a mí se me hizo padre, porque esto de los botones también va a impedir lo que sucedió en Brasil. En Brasil los policías no dejaban salir a los chavos porque pensaban que se estaban yendo sin pagar. Y ahora, en el momento que sucede algo, se prende un botón, inmediatamente todo el mundo entra en estado de alerta y hay un cambio en las luces. Eso lo estaba proponiendo ayer Ismael, lo estaba viendo Leonel Luna con buenos ojos, lo estaba viendo también la Coparmex, también de que podía llevarse a cabo. Quedamos de vernos en un mes o 2 meses para ver de qué forma le dan más seguridad a los santos y más seguridad a los chavos, ¿no? Claro, es indispensable. Y eso está bueno, eso es una buena idea. Eso era una buena idea la de ayer. También nos acompaña el día de hoy el diputado del PRI, licenciado Jaime Ochoa, vicecoordinador del grupo parlamentario en la Asamblea. Mucho gusto, bienvenido, buenos días. Muy buenos días, Nino, a ti, a tu auditorio, buenos días a todos mis compañeros diputados. Al delegado de Coajimalpa. Al delegado también de Coajimalpa, un gran saludo. Comentarte, Nino, mira, primero que nada, yo creo que con mucho respeto le digo aquí a mis compañeros que lo que pasó hace unos días en el edificio de Pemex fue un accidente. El querer agarrar a hacer cuestiones políticas de esto, hay que entender perfectamente que hay gente y familiares que fallecieron. Sí. Y muchos quedaron, y muchos heridos. Muchos quedaron lesionados. Sí. Y esto no es de tomarlo, a ver si el gobierno tiene la culpa o no tiene la culpa. Primero decir perfectamente que inicia un nuevo gobierno, no es responsabilidad de nadie, fue un accidente en la cual se están dando puede ser casos. responsabilidad de alguien. Mira, responsabilidad, Vidal, no hay que tomar, te lo digo en mejor respeto, porque sí lastima a la gente los comentarios que ustedes hacen, el decir que el gobierno tiene la culpa.
Acá hay gente, no, tú sí lo acabas de decir, que son responsables el gobierno. No. Y te voy a decir una cosa, mejor hay que solidarizarnos como mexicanos, ayudar a estas familias, no hacer responsables si los edificios también están mal. Ahí está la cuestión de las discotecas, que efectivamente ya pasó lo de Lobomo, ya ha pasado en otras discotecas lo mismo, en el cual por lo menos nosotros sí proponemos como el PRI, no nomás ese botón de seguridad, nosotros queremos hacer una credencialización de todos los menores de 18 años, que efectivamente puedan llegar con una credencial, eso va a ser un punto de acuerdo del PRI, que puedan llegar, registrarse a cualquier antro, con mayoría de edad, tener un registro, quienes se encuentran en el antro, en la discoteca o en los bares, y efectivamente poder tener un control. Pero también se necesita la mano dura del gobierno del Distrito Federal, tanto en protección civil, como en las áreas de jurídico y gobierno, verdaderamente. Y es como ayer lo comentaba, igual con los puentes peatonales, es una bomba de tiempo. Desgraciadamente el gobierno esto no lo ve, los recursos no sé dónde los pone la Secretaría de Obras, ya exhortamos al Secretario de Obras a que verdaderamente pusiera atención. No puede ser posible que tengamos más de 360 puentes en el Distrito Federal, más del 70% no funcionan en el Distrito Federal, y lo que más nos interesa a nosotros, a los discapacitados, donde hay puentes peatonales que supuestamente funcionan en el elevador y no funcionan. Muy bien. También nos acompaña el día de hoy el diputado del PRD, licenciado Eduardo Santillán, presidente de la Comisión de Vigilancia de la Contraloría Mayor de Hacienda en la Asamblea. Eduardo, mucho gusto. Nino, ¿qué tal? Qué gusto. Pues efectivamente en la Ciudad de México, a mí me parece que es fundamental que este tipo de casos como lo sucedido en Pemex seamos lo suficientemente responsables, y yo ahí no coincidiría con Jaime. O sea, creo que no se trata de echar culpabilidades efectivamente a la ligera, tampoco se trata de reducir responsabilidades. Me parece que lo que tiene en el fondo es la necesidad de una mayor coordinación entre las autoridades federales y las autoridades de la ciudad para poder garantizar la seguridad de las instalaciones estratégicas. Yo lo que quiero decir es que efectivamente uno de los grandes problemas es que no hay la suficiente coordinación hasta el momento entre las autoridades federales y las autoridades de la Ciudad de México para determinar cuáles son estas situaciones, estas instalaciones estratégicas. Yo podría decir, estamos a unos cuantos metros de una de las instalaciones estratégicas de la Secretaría de la Defensa, que es precisamente el campo militar número 1, en lo que corresponde a la zona de Santa Fe, en donde hay pólvora y una serie de almacenes, y estamos enfrente, y hasta el momento, no sé si Nino, los compañeros que están aquí, tienen idea de cómo actuar ante una situación de emergencia. Pregúntame. ¿Lo sabes tú, Nino? No. ¿Qué hacer si hay un incidente? No tengo la menor idea. Enfrente. No tengo la menor idea. Ante Ante un sismo sí, porque aquí tengo un ahí. ordenamiento y un protocolo. Ante un sismo. Pero ante una explosión, obviamente. Tan solo en Álvaro Obregón tenemos instalaciones de turbocina y de Pemex que tampoco, y lo digo como ex jefe delegacional, jamás hubo la intención de las autoridades federales de establecer una adecuada coordinación. A partir de ahí, me parece que lo que sucedió en Pemex, lo que implica es no hay protocolos, eso es cierto, Jaime, y creo que ahí es en donde podemos y tenemos que avanzar. Creo que sería muy simplista decir que es un gobierno que inicia, es un gobierno al que hay que dar oportunidad. Entonces creo que lo que tenemos que hacer es tenemos que hacer una mayor coordinación, y nosotros desde la Asamblea Legislativa tener una terminar y tú puedes seguir. Tener una adecuada coordinación. Creo que será muy importante que tanto Pemex establezca una mayor coordinación con la Secretaría de Protección Civil. Las autoridades federales hasta el momento son muy reacias a dar la información mínima necesaria. No existen, y te lo puedo decir, dentro de los esquemas de los planes de protección civil y dentro del atlas de riesgo, una de los elementos fundamentales es la ciudad está llena de instalaciones estratégicas. Y esas instalaciones estratégicas no dan información prácticamente de ningún tipo a las autoridades locales para que estemos preparados. Sí, y lo repito, el aeropuerto y cuántas instalaciones. Tenemos las instalaciones en Avenida Desierto de los Leones de la Comisión Federal de Electricidad, el centro de mando de la energía eléctrica de la Ciudad de México, y tampoco hay mayor información. Entonces creo que hay que avanzar en eso. Muy breve porque voy con la güera. ¿Quieres hacer un comentario?
A mí sí me gustaría, primero que nada, lo repito, es un accidente. Yo sí vi, hay que tener memoria, hay que ver las noticias. Yo sí creo que ahí vi al doctor Mancera coordinarse con el propio presidente de la República, con el secretario de Gobernación, llegaron al mismo tiempo, estuvieron en las instalaciones. Perdóname, no hay que echar culpas. Acá hay víctimas y hay que tener sensibilidad hacia la ciudadanía. Es el Distrito Federal al fin y al cabo, también hay responsabilidad, todos tienen que tomar responsabilidad como nosotros también somos responsables. Nosotros mejor hay que legislar, y tú lo sabes, ahora que estamos en la permanente, y lo sabe bien Vidal, aventarnos a nosotros, a la minoría, la máquina. Cuando dejan participar al PAN, cuando ustedes quieren pasan un punto, cuando no quieren, no lo dejan. Y que escuche bien el auditorio, en la Asamblea del Distrito Federal tenemos un bullying, y lo sabe aquí mi diputado Vidal, un bullying. Están haciendo bullying. Vamos a la presentación. Ya ves cómo son los perredistas que nomás no les gusta, pero que les digan sus verdades. Pero ahorita nos decimos las verdades. Presidenta de la Comisión Especial de Reclusorios en la Asamblea Legislativa. Me da gusto saludar. Buenos días a todos, gracias por el espacio. Tienes un evento, ¿no? Compañeros diputados, el día de mañana tenemos el foro penitenciario. Los invitamos en Donceles a las 9:30. Vamos a crear, estamos impulsando la ley penitenciaria para el Distrito Federal, una ley que no ha existido y que, hablando de instalaciones de alto riesgo, también necesitamos establecer protocolos y normas claras para que no sucedan circunstancias desagradables. Y un poco sí me gustaría comentar el tema de Pemex. Aquí no es quién tiene la culpa o quién no tiene la culpa. Aquí es que todos somos responsables finalmente, porque vivimos en esta ciudad, en la Ciudad de México, que es una ciudad bastante complicada de por sí, y un riesgo del tamaño de lo que sucedió es algo que no debemos permitir ningún ciudadano de la Ciudad de México, porque nos afecta a todos, como en esta ocasión les afectó a estas personas, desgraciadamente a empleados que trabajaban ahí, a una niña que mi compañero diputado comentaba. Son cosas que no es que vamos a tomar acciones, o sea, debemos tener la cultura de la pero por supuesto que sí puede haber responsables. Hoy, por ejemplo, cito al diario 24 Horas, dice: la Procuraduría de la República sospecha que el gas que presuntamente invadió el sótano de la torre administrativa de Pemex comenzó a filtrarse o generarse desde hace meses, sin que nadie se diera cuenta, lo que se convirtió en una bomba de tiempo. En ese sótano, según las declaraciones de la PGR, llevaba meses sin ser verificado, etcétera. Es decir, si hay un problema de mala verificación de lo que está pasando en la torre, sí había responsables de eso, es decir, ahí sí hay que exigir el llamado a cuentas. Y sí necesitamos, yo coincido con Eduardo Santillán, es decir, hay instalaciones muy estratégicas para la ciudad y para el país, que si está pasando lo que pasó en la torre de Pemex, es decir, algún tipo de negligencia que permitió que este gas se acumulara durante un tiempo, pues sí puede ser un problema para la ciudad. Entonces lo que hay que hacer es verificar bien estas instalaciones y tomar medidas. Si hay un problema de negligencia, hubo aparentemente un problema de negligencia. Bueno, mira, hay que saber leer hoy estuve con Rafael Lavante. Hoy estuvo Rafael Lavante con nosotros, el subsecretario porque el supuesto es... Espérame tantito. Este gas no huele. Yo no lo sabía. No, Sí, este tipo de gas no huele. Pero la otra. Aunque puede ser verificado por expertos. Pero la otra, es que fíjate que deberían de haber hecho las verificaciones o las inspecciones cada 6 meses. Ya hace 2 años no se había hecho una. Claro, hay un problema. Un problema. Tiene que, desde mi punto de vista, una de las principales líneas de investigación tendrá que ser el tema del mantenimiento a las instalaciones de Pemex. Es decir, nadie está exento a que exista un accidente en un lugar. Eso puede pasar. La lógica de la protección civil es muy sencilla: prevenir el riesgo o actuar de manera inmediata y oportuna para disminuir los efectos de un desastre. Esos son los principios básicos de la protección civil. Dentro de las propias investigaciones se han señalado que después Pemex de había estado 1985 pareciera que vamos a empezar nuevamente. Pemex había venido solicitando a la Secretaría de Hacienda recursos adicionales para reforzar las medidas de seguridad en las instalaciones de Pemex. En mantenimiento. En mantenimiento. ¿Hace qué tiempo? 6 meses, 8 meses. Es decir, aquí efectivamente estamos hablando de que tiene que haber una línea de investigación adecuada, de que se
refleja muchos de los problemas estructurales de Pemex, que no es posible que una empresa que genera tantos recursos para el país no tenga ni siquiera los recursos mínimos para poder garantizar el mantenimiento o la seguridad de instalaciones estratégicas. Yo quisiera ver, y algo que tendrá que ahondar la investigación es, quisiera ver el programa de protección civil de la torre de Pemex, porque de acuerdo a esto, creo que sí habría que valorar, y no podemos irnos simplemente con la lógica de que hubo actos que hay que reconocer de heroísmo muy importantes, pero también en dónde estuvo la acción institucional, cómo se activó de manera adecuada el programa de protección civil de una instalación estratégica, cómo actuaron. Lo que puedo decir es que a simple vista no se activaron de manera adecuada los esquemas del programa de protección civil y hubo actos heroicos que hay que reconocer. Primero que nada, el PRI reconoce perfectamente los actos heroicos entre compañeros y trabajadores, que efectivamente sacaron a varias víctimas, a varios lesionados. En su momento llegaron las autoridades competentes, por eso lo repito, llegó la autoridad federal y llegó también la autoridad del Distrito Federal. Pero nadie ha hablado del programa de protección civil, Jaime. Perfecto, hay llegaron todos, efectivamente. Eso se llaman responsables, sí existen responsabilidades. Pero no hay que echarnos la pelotita. Yo creo que bueno, mejor, investigar en vez como lo decía Nino, ya una vez el niño queremos tapar el hoyo. Aquí mejor hay que poner acciones y nosotros como legisladores, que sí somos responsables y que no nomás a intereses personales como lo hace el PRD, hagamos verdaderamente reformas, iniciativas y se acepten puntos de acuerdo sea en la comunidad. Es el bullying legislativo al que yo le llamo. Y te lo podrá decir Vidal y lo sabe perfectamente aquí mi amigo. ¿Qué tal la regañiza que les puso Manuel Granados el día de la aprobación? Los vimos perfectamente cómo les dijo Manuel Granados. Les dijo Granados, ¿cómo andas regañando? o me votan o quienes son de aquí del PRD o los saco. No, todos del PRD, así. Ya quisiera. Aquí están mis compañeros del PAN que me dejarán. Dinos cómo se cambió la votación. ¿Verdad? Aparte, una vez ya les habíamos ganado una votación y Manuel Granado se agarró y se echó para atrás. ¿Y quiénes? No sé qué, y se puso así. Pero ¿qué tal? Los señores le tienen miedo. Pero eso no es bullying legislativo, por favor. Una persona que dialoga, que trabaja, yo lo puedo decir porque es mi compañero de comisión. Al menos yo sé que hemos trabajado juntos y vamos a seguirlo haciendo. Sí me gustaría comentar algo aprovechando. Creo que esto pone a... Estamos tomando café tranquilo. Esta situación que ya se comentó sobre Pemex, más allá de que sea culpabilidad de un gobierno o de otro, compañero del PAN está yo creo que si el bullying o no. Si sí existe una situación en la ciudad que nos obliga a todos los partidos y a los gobiernos, tanto federal como local, a tomar cartas en el asunto, que es la cuestión de la seguridad. Ya vimos lo que sucedió en el Cerro de la Estrella, los operativos de la Policía Federal que han habido en la Colonia del Valle, los decapitados en Santa Fe, y ya empiezan a haber brotes de inseguridad bastante significativos en la ciudad. Y yo creo que ahí nos obliga a tomar cartas en el asunto porque ya hay dos frentes abiertos. Uno que es el tema de protección civil. ¿Qué vamos a hacer si sucede un terremoto? ¿No? ¿Cuántos edificios viejos hay en la ciudad? ¿Cuántas unidades habitacionales existen con miles de familias? Cuando hay riesgos de hundimientos, tan solo en Iztapalapa, ¿cuántas unidades habitacionales se están hundiendo? Viven familias sobre grietas. Y por otro lado, las cuestiones de inseguridad. A mí, ¿sabes qué me preocupa? De que siempre decíamos, el edificio más seguro de la Ciudad de México, Pemex. Así es. Si como tiene que ser, porque es estratégico para el país. Pero además, no tiene que ser, tienen que ser. En 1976, cuando hicieron esa torre, lo primero que dijeron es, venimos con tecnología de punta. Claro. Sí, claro, pero hay que pensar y eso para va más todo, allá no de pensar en la cuestión. Es como si algo tiene que ser seguro por uno. No está Granados para que los pongan en orden. Si no estuvieran derechitos los señores, es más, hasta con regla. Esto pone en evidencia la necesidad emergente de un plan de protección civil, no solo en la ciudad, a nivel nacional. Y ahí sí coincido. En 1985, cuando salió ese plan de protección civil, inició protección civil, empezamos con protección civil, yo pensaba que íbamos muy avanzados, pero cuando veo en los hospitales de Pemex a las familias gritando y preguntando por sus seres queridos y nadie les decía nada, nadie les daba información. Perdóname, protección civil debería tener un protocolo para que si yo llego y pregunto, me no estaban bien y no me yo en la incertidumbre. Las víctimas a donde se trasladaron, las familias estaban desesperadas por conocer del estado de sus familiares. Si es que estaba. Exacto. Hasta confunden los cuerpos, imagínate. Protección civil tiene un protocolo. Y luego no se accionó.
No sé. Eso es lo que hay que fomentar, a saber qué pasa en un momento de crisis, cómo actuamos. O sea, Pemex no está Entonces, preparada a ver, para no una... Pemex, esa es la- ahí está la Pemex historia debería estar mejor no está preparado para una Déjenlo emergencia. hablar A y ver, ya. no Concluye. estemos hablando nomás de Pemex, estemos hablando en lo general. Ustedes los periodistas siempre se van a lo particular y a sus intereses personales. A ver, No por nos favor, no están quiere. ganados, no los va a regañar, ¿Quieres no que les me va digas a la quitar, manera no les va a que- quitar sus prerrogativas. No tengas obsesión. ¿ok? No, el la hecho de que obsesión es la seamos de una usted. fuerza La- importante en la no, asamblea hombre. y que efectivamente Qué bueno que lo podamos aceptas a plantear... plancha. Porque los ciudadanos sí lo decidieron, además. No, por favor, Vidal, Bueno, tú a ver, sabes mejor para qué ¿Quién le hablan. contesta? Algo ¿Quién bien le contesta importante, primero? mira, creo que más allá del Sí. bullying legislativo que mi compañero Jaime... Y que lo acepta, qué bueno que mi amigo compañero del PRD lo acepta. No y lo Vidal aceptamos. también. Y de aquí Creo lo dicen que sus el compañeros. asunto es ese bullying Bueno, legislativo. hoy lo vemos- Imagínate cómo hoy lo sería vemos en la cuál permanente. sería la actitud del PRD Es- en la Cámara de Diputados, es- cómo actúa el PRI, cómo actúa el PRI en el Senado de la Te voy a enseñar República. el PRI en la Entonces, Cámara de creo que Vidal, aquí Vidal. hemos sido Bien, sumamente bueno, cuidadosos voy a A respetuosos ver, con los uno por compañeros. uno, por Y favor. algo que si me no parece es un fundamental, desastre. ¿en qué hemos avanzado en materia de protección ¿En civil qué? en la Ciudad de México? Creo que estamos mucho más preparados para un caso de un sismo. Orlando decía hace un momento, ¿qué hacer ante un terremoto? Ha habido temblores de manera sistemática en la Ciudad de México y hemos salido muy bien librados. Creo que el fomento de la cultura en materia de sismos ha sido muy importante. Creo que en materia de incluso de inundaciones, siendo la Ciudad de México una ciudad que debería de Se ha estar mejorado. prácticamente permanentemente inundada, se ha mejorado sustancialmente y han sido excepcionales los casos en donde hemos tenido inundaciones importantes en la Ciudad de México y se han atendido de manera pronta. ¿En qué nos falta? Nos hace falta mejorar las instalaciones estratégicas. Eso tenemos que señalar. Y no es algo que le competa exclusivamente a la Ciudad de México. Implica necesariamente una gran coordinación entre la autoridad federal y la autoridad de la Ciudad de Parece México. correcto. Esperemos que efectivamente este suceso en Pemex ayude precisamente para mejorar eso. ¿En qué nos falta también mejorar en materia de protección civil? Todos los fenómenos socio-organizativos. ¿En dónde estamos en ello? Estamos hablando de concentraciones, estamos hablando de conciertos, de espectáculos, de estadios. En ese factor también nos hace falta trabajar en materia una de protección estampida civil. y Una estampida. tantos muertos. Mira, Ya lo tuvimos en el Estadio Azteca, recordarás, Nino, hace muchos años lo que pasó y se el fueron túnel. tomando algunas medidas. En el estadio También hay de que CEU. saber reconocer que En el tenemos estadio. grandes héroes que no trabajan en dependencias ni en Sí, gobierno. los héroes y verdaderamente- es un halago para Manuel que oye, digas eso, Es chico. un No, buen no amigo. puede ni controlarse Me el cae- dolor. qué bueno que lo espero que se vea de su cara. Así trabajan en la asamblea, con razón no Con avanzan. alegría, No avanzamos porque en verdad, Claro que avanzamos, Te voy a dar hombre. un ejemplo, Nino. A ver, Ojalá que me deje hablar el compañero del PRD, los dos del PRD, y no me dejarán mentir los del PAN. Tú sabes que ahorita vamos a llegar a la sesión permanente. No sé. De hecho, soy vicepresidente. Ah, qué bueno. Y siendo eso, agarran, suben los puntos de acuerdo y ellos se ponen de acuerdo, los periodistas, hacen su plan. ¿Qué pasa por 132 y qué pasa por 133? Ya no nomás no se lo mandan al PAN, al PRD, al Movimiento Ciudadano, al PT. ¿O me equivoco, amigos del PAN? Bueno, sí, en ocasiones sí. Bueno, entonces, ¿a qué va? No te da ¿Para miedo, qué va? que no No te dé se miedo que pueden te quiten las pasar algunas prerrogativas. propuestas, ¿no? ¿Qué No te da propuesta? miedo. A ver, ¿qué propuesta harías ahorita? Pues que yo quieras acabo de que pase. presentar una iniciativa para regular la tenencia de animales de compañía, ¿no? Que es un problema que surge a raíz de lo de los perros de Iztapalapa, que buscamos con esto, pues Pobres es perros de que Iztapalapa, aquellas los personas, atraparon. aquellos No, ciudadanos no. que tengan un animal de compañía tengan pleno conocimiento de la responsabilidad que adquieren y del beneficio que tiene el cuidar un animal para la ciudad en cuestiones de salud y de seguridad, ¿no? De entrada. Yo espero y apelaría muchísimo a la conciencia de mis compañeros del PRI, del PRD, de los demás partidos, de que podamos discutir esto, también una ley de juventud que está por aprobarse, que estaremos ahí ¿Cómo está trabajando. esa ley muy de la mano. juventud? No vayan a poner otra vez a, ¿cómo se llama el que está al frente del Instituto de la Juventud? Javier, ¿qué? Hidalgo. Javier ya no Hidalgo. está, ya no está. No, pero ese ya... es Ahora una- lo mandamos Ahora al sí se INAPAM. fue- él se fue a Morena, creo. Ah, se fue Morena. No. Bueno, Sigue en el PAN, ¿no? A ver, la ley de la juventud, a ver, ¿qué es eso? Y bueno, estamos proponiendo ahí una nueva ley de juventud que vaya por más derechos para los jóvenes, por más seguridad, por una educación sexual integral, para que detengamos estos grandes problemas que enfrentan los jóvenes. El consumo de drogas, la inseguridad en los antros,
los muertos por los accidentes viales, que es la causa número 1 de muerte en el país, los jóvenes. Entonces ahí hay mucho trabajo que hacer, ¿no? y yo creo que será uno de los temas que estarán unidos. Pero hay más coincidencias en este tipo de asuntos. No, ¿eh? sí, claro, con todo y afectan a eso, Nino, que hay todos. coincidencias, Con todo y eso que hay Lo coincidencias, que pasa es en que verdad, como Jaime no nada más traiga con agenda cuestiones legislativa, por eso políticas, cuestiones políticas. A mí me gustaría poner un ejemplo. A ver, pon ejemplo, Hay un porque Jaime ejemplo está hoy en la para necia. no aludir a los actuales Está muy, gobiernos. ¿cómo se llama? Tonativo, creo que se llama la cosa. En el pasado sexenio, tanto a nivel Distrito Federal como a nivel federal, si algo se caracterizó el gobierno de la ciudad y el gobierno federal saliente es por la coordinación que existió en los temas relacionados con la salud. El doctor Córdoba, el doctor Agüed tuvieron una coordinación casi impecable. Bueno, el secretario de con la salud lo influenza, importamos al secretario. con diferentes, me refiero al doctor Córdoba en aquel entonces con el tema de la influenza. O sea, creo que ahí es un ejemplo que hay que seguir Salomón hasta en se el pasó. tema de... Sí, pero yo me refería al doctor Se Córdoba, cambió, no a Salomón. Claro que también hubo coordinación, Claro. pero es una continuidad que se debería de replicar en los temas de protección civil y por Bueno, supuesto fíjate que en en el caso tema de la Córdoba, seguridad yo y la quisiera aclarar procuración de algo. justicia. Córdoba estuvo siempre contra el condón, pero cuando llegó a la Secretaría de Salud Se se lo dio puso. cuenta de que tenía un problema. No, De salud. no, estoy El hablando embarazo en serio. adolescente no No, se puede. tenía un problema de Las salud. infecciones de transmisión. Y obviamente que es el que promueve el condón a través de los jingles y entonces el condón se empieza a vender en todos lados. Sí, la verdad es que en ese sentido, Sí, en la sí, Secretaría de sí. Salud, Hizo un el gran gobierno esfuerzo. pasado fue bueno. Y es interesante cómo, en el caso de Córdoba, es una derecha moderna, como por ejemplo, ayer en Inglaterra, el Partido Conservador aprobó el matrimonio entre personas del mismo sexo. Es muestra de una derecha moderna. Ojalá en México algún día la tengamos. Pero tampoco tenemos izquierda. Ojalá en México en algún momento sí ¿Tenemos tengamos. izquierda moderna? ¿En dónde? ¿Cómo crees? Claramente aquí en la Ciudad de México. Ah. Igual. Ojalá un día tengamos una derecha de otro tipo en México y pueda haber pues un avance en esos ¿Tú temas. quieres una derecha a modo para ti? Una derecha moderna Más bien que, lo que que él quiere- trate estos temas de otra ¿Tú eres manera. derecha? Como en Se Inglaterra, ¿Eres por derecha? ejemplo. Entonces, ¿por qué Como contestas? en Yo Inglaterra. creo que no La existe derecha, ¿no? derecha en este país. No Bueno, existe. yo creo que es importante. A ver, esta geometría ¿Qué? política a mí me confunde. Porque parece que estamos en la época de los franceses, pero aquí pues todos están revueltos, ¿no? Pues si se Sí. cambian, No, se pasan de un lado a eso no es otro. cierto. O sea, el oportunismo... El Eso pasa en oportunismo, los países. desgraciadamente, pasa Sí, ¿no? en los Bueno. partidos de la izquierda más. Oye, pero yo creo que es importante que no hemos visto ni nos han platicado ni el presidente Peña Nieto ni Mancera realmente el plan de trabajo, las acciones del gobierno para la Ciudad de México a 3 o a 6 años. En ninguno de los casos tenemos ¿No hay un plan nacional de desarrollo? un plan que nos hayan comunicado a los ciudadanos. No a nosotros como legisladores, a los ciudadanos. Bueno, yo sí te voy a decir una- Hablaron de permíteme tanto, hablaron de proyectos de propuestas de campaña, pero no nos han puesto ¿Qué en es la diferente? mesa Pues están el obligados plan de a- trabajo. sí, no tendrá que presentar el programa Que de yo sepa desarrollo de la ninguna, ciudad y el ni Plan siquiera, Nacional de oye, Desarrollo. ni Será siquiera presentará en los nosotros próximos meses, como pues. diputados ¿Pero por qué el hemos próximo recibido nada de mes? información. Cuando se presente el plan de desarrollo. A ver, creo que eso Legalmente. Yo contesto por el PRI, claro que sí. Creo que me sorprende porque No la hemos derecha recibido, pero no firmó lo hemos un recibido. pacto por México. Pero no es derecha, existe. el PAN es un El partido PAN, comunista. O el somos PAN, de centro. bueno, centro, derecha, Centro, lo que derecha. quieras llamar. Al fin y al cabo, los que estamos aquí trabajamos para los ciudadanos. Esa es Así nuestra es, responsabilidad. así es. El PRI sí es de Eso es lo derecha y que de debemos todo. ir. Ahí sí A ver, hay Vidal, como- ten es una educación, mezcla por extraña. favor, ya estás, te voy a traer Manuel Granado. Aquí la situación es muy clara. Yo creo que el Distrito Federal sí ha presentado también su Tú eres plan de conservador trabajo, de centro, el ¿no? PRI y el presidente de la República, Peña Nieto, claro que sí lo presentó, por eso presentó el pacto Pero por no te pares México. cuando hables de Tiene, claro que sí me tengo que parar. pues, Oye. yo sí respeto a las Ah, sí, es tu instituciones. jefe. Yo sí Viva la respeto- separación yo de sí- poderes. Yo sí respeto Viva a la las separación de instituciones. poderes. Bueno, tú como No es no tu jefe. respetas a Manuel Granado, No no es tu respetas jefe. a Mancera, pero sí No es tu respetas a jefe. Bejarano. No es tu Bueno, jefe. pues cada quien. Aquí Peña no, no aquí es tu sí jefe. somos Tu jefe es el institucionales. pueblo. Así Quien te somos eligió fue el institucionales. pueblo, no. Bueno, A ver, Partido Acción Nacional. Yo creo, Nino, que Claro. las tragedias no pueden ser una causa No, esta es una para tragedia. obligar a que los gobiernos se coordinen. La obligación de la coordinación tiene que ser Sí, ya permanente. ganaron las No elecciones. podemos tener un retroceso cuando López Obrador o cuando Ebrard de que no se querían coordinar con los gobiernos federales o del hombre. Estado de México
Esto es una cuestión Pero por Ebrard los tenía un ciudadanos, problema. por la salud, por la integridad y Hacía la pipí seguridad de a las cada rato, personas. cada vez que veía No a tiene que Calderón. ver con cuestiones de partidos, Por ni eso de lo iba hasta el final ideologías, cuando... sino de servirle y responderle a los ciudadanos porque la gente se está muriendo. No, por pero ahorita sí, ahorita inseguridad, tú ves por actividad tragedias. entre Mancera y Peña. Peña, No, sí, por eso, se ve por eso cordialidad, sí. y qué bueno, Sí, pero qué tiene bueno, que haber eso es lo que coordinación tenemos que hacer. por lo que Pero lo tocaba están el haciendo. diputado A ver, Santillán. aquí el señor habla. Hay áreas estratégicas en la Lo que ciudad sí es que no cierto es, tienen no hay coordinación prioridad y eso es alguna una de A Peña. ver, aquí el señor habla de la Gran Bretaña, que pero esté no para habla la de Ciudad de Francia. México. Ahora tenemos ¿qué- una qué gran propone Peña para la convivencia ciudad? entre el ¿Qué pone? presidente y el jefe de Ahí sí, gobierno. ¿qué propone? Ah, Yo y puedo aquí hablar también mucho una de gran la coordinación lógica de también la con- izquierda de Mancera, pero ¿cuál es la visión de Peña de la ciudad? No la conocemos. No la conocemos ni los Tú dime, diputados, a ver, dime menos los 5 ciudadanos. acciones claves estratégicas de Peña para la Ciudad de México. No hay agenda para Porque la yo ciudad. no- A lo mejor la yo va a no- ver, a lo mejor yo la lo está haciendo. desconozco. Hasta Mira, este momento no la hay. Yo lo Sí desconozco. lo hay. O sea, ¿Cuál no. es? Está el fortalecimiento del Estado de México. Pero no lea. No lea. Te voy a traer a Manuel Granada para que te pongas en la mano. Te voy a Bueno, traer a ya, Manuel Granada para que te contesta. Hay que hacer un llamado para Sí, a ver, ¿qué están pensando? ¿El más fondo metropolitano, el impuesto metropolitano, la el participación tren, de el los otro, no sé? ciudadanos como actores fundamentales Ay, en el oye, diseño, los la ejecución, ciudadanos de evaluación no la políticas conocemos. públicas. Bueno, No, por no, favor, no la mire, conocemos aún. compañeros, yo nomás los exhorto, No como conoces la priista, ciudad. Ni los como diputados. priista hay que trabajar para los ciudadanos y hay que hacerlo bien a los ciudadanos. Hagamos reformas, puntos de acuerdo que sean Por eso, Pero estamos ¿de pidiendo qué? que no será ¿De qué? que nos digan qué piensa la ciudad, Simplemente pues, y ya. no Tú que dejas eres- hablar, tú que no eres, dejas hablar. personero no de dejas Peña, hablar. dinos Es qué. que le voy a traer a Leonel Luna. Le voy a traer a Leonel Luna aquí a mi compañero. Ah, que ya, vea. ya, ya, Después de estas rencillas personales,